Muy buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa Segunda Dosis. Mi nombre es Julieta Zidane. Como sabrán, seguimos aquí acompañando los distintos programas de Legítima Defensa. Ya pronto Leandro va a volver. Ya les digo que tienen que ponerle like al video de YouTube, suscribirse al canal, si pueden también suscribirse a Caras y Caretas. En cualquiera de sus suscripciones hay variedad de precios y posibilidades, desde tener la revista impresa como también el acceso a todas las noticias de la web. En el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando primero con Gerardo Suárez, analista internacional de la casa, con quien estaremos conversando sobre el reciente acuerdo entre Irán e Estados Unidos. Y nosotros le pusimos Estados Unidos, el imperio en jaque, porque quizás sea una oportunidad para pensar desde una mirada antiimperialista a este momento donde Irán claramente podríamos decir que venció a Estados Unidos. ¿Cómo podemos pensar la lucha contra este imperio en decadencia de ahora en más? También vamos a estar conversando con el dirigente sindical Sergio Sommaruga sobre, la agenda coyuntural del país desde la perspectiva del PIT-CNT, además de algunas cosas que vinieron sucediendo. Recuerden que la OIT, Uruguay estuvo integrando la lista corta, que para quienes no lo saben, la lista corta son países que son observados porque tienen faltas, por ejemplo, de esclavitud, trabajo infantil. Bueno, los empresarios en Uruguay mandaron a Uruguay a esa lista por una observación en los consejos de salarios, el 1% de la rendición de cuentas y un montón de temas que están en agenda. Vamos a la introducción y enseguida volvemos. Volvemos aquí a Legítima Defensa Segunda Dosis y ya nos encontramos con Gerardo Suárez. ¿Cómo te va? Hola Julieta, ¿todo bien? Todo bien. Bien. Tanto tiempo nosotros. Sí, nos vemos todas las semanas y nos veremos mañana. Nos vamos a ver mañana en El Mundo Tal Cual Es a las 21:30 horas. Bueno, Gerardo, vamos a comenzar hablando sobre este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata, cómo está, en qué estado está? Sí, seguro. El acuerdo en sí es un acuerdo histórico por lo que representa también este acuerdo, porque es casi que una derrota lo que está firmando Estados Unidos con Irán, lo que firmó la semana pasada, luego de meses de guerra, luego de amenazas de extinción de la civilización iraní que hizo Donald Trump, de decir que lo único que iba a firmar con Irán era la rendición incondicional. Están firmando ahora un memorándum de acuerdo en el cual ceden a muchísimas reivindicaciones que tenía Irán, y es una derrota de Estados Unidos como no había tenido una derrota militar y política, por lo menos desde Vietnam. Wow. Y tiene también la otra parte de la derrota, porque la guerra era entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a Israel que ni siquiera es parte de la mesa de negociación y al quien están obligando a retirarse del Líbano sin consultarle nada, sin mostrarle los puntos del memorándum hasta que no se hicieron públicos y sin invitarlo a ser parte de eso. Además se crea un nuevo mecanismo en este memorándum de paz para el Líbano, en el que va a estar Irán, va a estar Estados Unidos, va a estar Pakistán y Qatar, y no va a estar Israel tampoco en el acuerdo de paz entre Israel y el Líbano, ni siquiera va a estar Israel en ese mecanismo. Entonces es el mayor derrotado de todos y fue también para Israel la mayor derrota militar de su historia. O sea, podríamos decir que todos los conflictos que venimos viviendo en Medio Oriente, de genocidio, de bombardeos, de exterminio, llevado adelante por Estados Unidos con el apoyo carnal de Estados Unidos, de Israel y Estados Unidos, esa alianza se quebró. Está muy tensa la relación entre Estados Unidos e Israel, porque a Israel no le conviene que haya paz, no le conviene que pare la guerra, y a Estados Unidos necesita urgentemente que pare la guerra porque ya se están quedando sin petróleo. Las reservas de petróleo tanto de Estados Unidos como de Europa se estaban utilizando ahora para bajar los precios del petróleo y que no se disparen, y se están quedando sin reservas. Estados Unidos en este momento tiene las reservas más bajas de petróleo desde el 81. Entonces necesita que urgentemente se abra el estrecho de Hormuz y puedan volver a llenar sus reservas de petróleo, porque si no los precios del petróleo se van a disparar muchísimo, y se va a descalabrar toda la economía. Y va a ser una crisis muchísimo más grande que la del 29, que la del 2008, y Estados Unidos no está pudiendo llevarla adelante, y menos ahora que tiene elecciones en noviembre el presidente Donald Trump.
Así que podríamos decir que esto es un paso fundamental para, de cierta manera, encontrar paz en Medio Oriente. Sí, sí, seguro. Esto fue un acuerdo histórico, como decíamos hoy, impresionante lo que ha logrado Irán, porque ¿quién se iba a imaginar que Irán iba a poder vencer militarmente a la mayor potencia mundial, a Israel, que es uno de los mayores ejércitos, se suponía, ¿no? De los mayores ejércitos, por lo menos entre los 5 mejores del mundo, y los derrotó solo Irán contra los dos, y además a la monarquía del Golfo, que también fueron parte de las agresiones contra Irán. Era impensado. Ya solo nosotros hablábamos a veces con José en el programa, también en El Mundo Tal Cual Es, que ya solo que sobreviva Irán iba a ser una victoria. Pero ahora no solo sobrevive, sino que tiene la iniciativa, es el que propone el memorándum, es el que propone los puntos de acuerdo y todos los puntos de acuerdo son beneficiosos para ellos. Es más, Estados Unidos en esta semana que pasó le liberó fondos que tenía retenidos desde hace años, 12.000 millones de dólares, y a su vez le saca las restricciones que tenía la comercialización del petróleo iraní, que era una de las reivindicaciones también de Irán. Le permite a Irán que negocie con Omán cómo van a gestionar de ahora en más el estrecho Hormuz, que antes de la guerra era un pase libre, ahora lo va a gestionar Irán y Omán. O sea, son todo victorias de Irán que eran impensadas y que además de que es una victoria de Irán y una victoria de los pueblos que luchan contra el imperialismo, seguro es un avance gigantesco para la paz en todo el Asia Occidental. ¿Qué representa para el mundo? Y en este sentido, no, quiero agregarle para el mundo, pero también para quienes están de un lado, digamos, para el bloque de Rusia, China, bueno, los países africanos, Lula en Brasil, podríamos agregarlo para decir el BRICS, ¿no? Para este mundo multipolar, ¿cómo representa este hecho histórico en el avance de estos bloques en contra bueno, del imperio norteamericano? ¿Representa una oportunidad de avance? ¿Hay una cuestión estratégica que digas, bueno, acá hubo un punto de inflexión que hay que prestarle atención para seguir? Sí, seguro. Las iniciativas para encontrar unidad dentro de los pueblos del mundo, de los pueblos dependientes por lo menos, que nacen, o por lo menos las más conocidas, son las de la Conferencia de Bandung, las del Movimiento de los No Alineados, desde los 50, de los 70, en la Tricontinental, en La Habana. Son todos movimientos que se fueron generando. Algunos eran solamente como los de Bandung y el Movimiento de No Alineados, solo de gobiernos, y otros eran de gobiernos y partidos políticos, como el de la Tricontinental de La Habana, y que lo que querían materializar era eso, justamente, la unión de todos los países, llamámosle dependientes o del tercer mundo, o como se les dice ahora del sur global, para luchar por su soberanía en contra del imperialismo. Y el imperialismo que no es solamente Estados Unidos, sino que el imperialismo, como decía Lenin, que fue el que teorizó la teoría del imperialismo, es una fase del sistema. Estados Unidos y los países de la OTAN son los estados que representan el control, el poder concentrado que lleva adelante el modelo imperialista en el mundo, que lleva adelante una dictadura mundial. Ellos son los poderes concentrados de este sistema capitalista, y los pueblos del mundo que luchan contra esos centros de poder, como son el ejército estadounidense, el ejército de la OTAN, en cierta medida, por la victoria nomás en sí, es un avance importantísimo, histórico, para los pueblos del mundo para poder liberarnos. Seguro que esta guerra que está llevando adelante Estados Unidos contra Irán no es solamente contra Irán, es justamente contra este proyecto que se está generando con los BRICS y con todo el sur global de por lo menos tener libertad de comercializar, porque tampoco es que se está pidiendo nada raro, ¿no? Los BRICS lo que hacen es uniones comerciales, económicas, sociales, políticas, nada más. Ni siquiera el BRICS es una alianza militar. Y Estados Unidos lo que quiere romper es eso, porque sabe que cuando los pueblos del mundo se empiecen a liberar, tengan autonomía, ellos van a perder control sobre el mundo y están tratando de cortar con eso. El objetivo principal es China, el de Estados Unidos, porque China es el estado que impulsa todo este movimiento del sur global. Rusia también es importante, pero China es el más fuerte, y pegarle a Irán, que es uno de los aliados de China, era para debilitar a todo el bloque. Esta victoria de Irán representa una victoria de todo el bloque, entonces. Y quiero ir un poquito para atrás, vamos para atrás para adelante. Bien. Cuando hablamos de que en el acuerdo se plantea que se vayan de una vez Israel, por ejemplo, del Líbano, también se incluye a Palestina. Se incluye a Palestina. Te agradezco si después también podemos agregar un poco de información con respecto a ese punto. ¿Cómo ves vos que funcione esto? ¿Tú crees que esto es posible a corto plazo? Es decir, vamos a ver efectivamente cómo el ejército israelí se retira de estos lugares. Es muy difícil lo que pueda pasar porque Israel está muy contra las cuerdas.
El problema es de que ya perdieron, ahora tuvieron un enfrentamiento militar y lo perdieron, Israel y Estados Unidos, y en este caso que Estados Unidos le está diciendo a Israel que salga del Líbano y que cumpla con lo que acordaron en el memorándum, si Israel sigue llevando adelante esa política y Estados Unidos lo deja solo, va a ser una derrota segura para Israel, porque ya está siendo derrotado en el sur del Líbano por Hezbollah. Si tuviese que enfrentarse además a Irán solo sin Estados Unidos, sería una derrota segura. No se sabe cuál va a ser la actitud que va a tomar, porque Netanyahu mismo tiene elecciones ahora en septiembre en Israel, las encuestas le dan como que va a ir mal, hay muchas posibilidades de que después de que si pierde las elecciones lo saquen del gobierno y pueda ir preso porque tiene varias causas judiciales. Entonces él necesita sí o sí seguir con la guerra, continuarla, pero es continuar a una derrota asegurada. Entonces es muy difícil pronosticarlo cómo pueden llegar a actuar, porque además ya hemos visto que las políticas que llevan adelante son una locura, ¿no? Son de genocidio, son de matanza de niños. Hubo un informe ahora de la ONU que salió también la semana pasada Sí. sobre el asesinato de los niños y cómo lo utilizaba el ejército israelí, inclusive para practicar tiro nomás, dispararle a los niños. Perdón, quiero remarcar, dice que hay evidencia sustanciosa con que hay ensañamiento directo con los niños, o sea, adrede, Sí. no es un que te lo pueden excusar, bueno, son parte de... No, es directo, ¿no? Sí, seguro. Y de abuso sexual también hacia los niños. Es un informe de la ONU, no siquiera es un informe De Amnistía Internacional, que pueden sí, decir. o de porque te dicen, no, un informe que haga Irán o que haga mismo Palestina sesgado, los que están sufriendo esa violencia. Es la ONU, es un organismo de la ONU internacional el que hizo ese informe y es muy doloroso lo que dice. Y sabemos que Israel es capaz de hacer cualquier tipo de cosa. Yo pienso que va a primar la mesura y de que Israel se va a terminar retirando. Ya solo cuando firmaron el memorándum, Israel dejó de atacar el Líbano, a pesar de que declaran de que no se van a ir, de que van a seguir atacando, que ellos hacen lo que quieren, no van a responder ante Estados Unidos ni ante el memorándum porque ellos no son parte. Ya dejaron de atacar, ya se están generando conversaciones entre Israel y el presidente del Líbano, y pienso que va a primar la mesura, sí, que van a cortar por lo menos la invasión sobre el Líbano. Después lo de Palestina, que Irán afirmó ahora, también el ministro Araghchi hace unos días dijo que se había comunicado con las fuerzas palestinas de Hamas, el gobierno de Gaza, y les dijo que iban a incorporar a Palestina en el memorándum de acuerdo. Eso ya es más difícil, pero seguro que va por ese camino y que es importante que estas alianzas que se están dando en Asia Occidental y estos cambios de poder sirvan también para liberar a Palestina. Y ahora que yo te planteaba ir de atrás para adelante, ahora te volvemos para acá. Una vez resuelto el tema del acuerdo con Irán, la imagen de Donald Trump, bueno, se ve un poco debilitada como esa persona que lo podía todo, digamos, el dueño del mundo. También sabemos que el imperio, cuando está en decadencia, cuando se ve tensionado, es cuando más violento se pone. ¿Crees que ahora, yéndose del Medio Oriente, puede volver la violencia en América del Sur, pensando en las distintas injerencias que ya hemos hablado y analizado en los distintos programas con respecto a la intervención de Estados Unidos en las elecciones directamente? Bueno, recientemente se terminó de definir la elección en Colombia por el candidato de ultraderecha, también muy vinculado a Estados Unidos. ¿Crees que eso puede pasar? ¿Puede haber un encrudecimiento de la injerencia de Estados Unidos en América Latina? Sí, seguro. Seguro que ellos van a querer mantener América Latina bajo su control, lo que ellos consideran su patio trasero. Lo están haciendo, no es que van a empezar, sino que ahora lo van a profundizar. Ya lo hemos visto con Donald Trump, que no respeta nada, lo único que le importa es instalar la idea de que él es súper fuerte y que siempre gana, y que es victorioso, y no le importa ni el derecho internacional, ni la democracia, ni la justicia, ni los derechos humanos, ni nada. Y seguro que lo van a hacer. La cuestión es ver cómo reaccionan también los pueblos de América Latina Claro. para enfrentar esos proyectos. Porque es un momento en el mundo en el cual el imperialismo está debilitado como nunca lo había estado, porque en América Latina en los 60, los 70 había una gran organización popular y una gran conciencia política sobre la necesidad de la liberación nacional, pero Estados Unidos estaba muy fuerte en ese momento, económicamente, en todos los sentidos. Ahora es el momento que está más débil y es el momento en el que los pueblos tenemos que intentar organizarnos, unirnos para poder liberarnos y poder tener la soberanía. Porque hasta que no nos independicemos realmente de la injerencia estadounidense y del imperialismo, no vamos a poder desarrollar proyectos de soberanía de ningún tipo. Entonces, eso me parece que es fundamental tener en cuenta, porque estamos quietos en América Latina. Yo veo que está muy quieta la cosa Sí.
estamos muy temerosos, han pasado cosas gravísimas, hubo un bombardeo a una ciudad, una capital de nuestro continente, y fue muy poca la respuesta que se dio en nuestro continente. Hay un presidente en ese momento secuestrado, y también no se ven grandes campañas de la izquierda o del movimiento popular de América Latina para pedir la liberación de ese presidente. Y tenemos que movernos. Yo creo que en gran medida por la injerencia estadounidense están ganando candidatos de derecha, pero también por la falta de un proyecto alternativo. El proyecto que guiaba y que era el centro con las instituciones, con el derecho, con la ONU, que le daba sentido a nuestras vidas, se está cayendo a pedazos, y lo estamos viendo porque ya no se respeta el derecho internacional, ya no lo único que importa es ganar, es lo que dice Donald Trump, es ser victorioso. Y se está cayendo eso genera, obviamente, se te caen pilares que para uno eran importantísimos y genera muchas angustias, genera muchas preocupaciones. Pero no estamos encontrando alternativas a ese proyecto. Claro. Pensar y elaborar alternativas a ese proyecto. Si las oligarquías nacionales, que son gobiernos casi que de ocupación, como Milei y todos los que estamos viendo ahora, que lo que hacen es llevar adelante el proyecto de Estados Unidos en nuestros países, porque no son oligarquías que levanten proyectos nacionales, sino lo único que quieren es ganar ellos, sus empresas, y rendirle cuentas a lo que diga Estados Unidos. Si esas oligarquías son las que terminan sintetizando esta decadencia, es una falla también de los proyectos alternativos. No podemos quedarnos en mejorar un poco las cosas, en no robar tanto, no repartir un poco mejor. Necesitamos presentar proyectos alternativos a los que están viviendo, el que se está cayendo a pedazos, porque es lo que necesita la sociedad. Las ultraderechas lo que hacen es empatizar, buscar el conectar con esa sensación de angustia por el lado del odio, por el lado de la bronca. Son proyectos más emotivos que políticos, y nosotros necesitamos también eso, pero necesitamos un proyecto alternativo de superación, porque el sistema en sí y sus instituciones se están cayendo a pedazos, lo estamos viendo, ya la ONU no puede hacer nada, los delitos, lo que generó principalmente el genocidio palestino fue eso, naturalizar el que sálvese quien pueda, Claro. el que no existe el derecho que nos cubre, que nos protege, el derecho internacional, ese es el sálvese quien pueda. Y lo declaran abiertamente. Los dirigentes de Israel lo han declarado esta semana también, diciendo que van a aniquilar al Líbano. Y lo que necesitamos justamente es eso. En el marco de este desconcierto, necesitamos presentar proyectos alternativos para poder construir una liberación nacional en América Latina, unirnos los países, porque hay mucha desunión. Se habían construido procesos de unidad latinoamericana a principios de siglo, ahora ya no están, pero es fundamental contrarrestar esta ola y este ahora recrudecimiento de la injerencia estadounidense con unidad latinoamericana y con proyectos de liberación nacional. Ahora que te escuchaba me acordaba, ¿te acordás cuando en Mar del Plata se hizo el acto de no al ALCA? ¿No? Que Sí. eso para mí es como la descripción más gráfica que uno puede ver de un tiempo histórico de unidad latinoamericana pura cepa. Estaba Maradona, estaba Chávez, Fidel, creo que estaba Tabaré. Néstor, estuvo Tabaré, estaba Lula. Estaba Lula, Biglietti creo que estuvo Sí, también. Y era un pueblo. Estuvo ahí, Evo. Estuvo Evo. Eso era como impresionante, porque era como de una cuestión re heroica y poderosa de decir, somos de América Latina, ALCA al carajo. Sí, ¿no? sí, fue un momento de ebullición en América Latina impresionante. Yo en esa época me tatué y tengo todavía América Latina. Que lo muestre. Tengo América Latina tatuada por ese momento que, bueno, Calle 13 con sus canciones de América Latina. Era un momento de gran unidad latinoamericana, de sentido de pertenencia y de unidad, impulsado principalmente por Venezuela, por Chávez, por la Revolución Bolivariana, Telesur mismo. Pero eso se cortó. Lograron aislar desde Estados Unidos, lograron aislar a Venezuela, que era el que promovía, por lo menos el que llevaba adelante ese proyecto de unidad política, comercial, económica, sin Estados Unidos, porque eso era el ALCA, después se crea el ALBA, y lograron aislar a Venezuela, que era que, por lo menos era el motor de esa unidad latinoamericana, y se terminó rompiendo, y ahora estamos como que cada país intentando salvarse solo, Brasil por un lado, Uruguay por el otro, todos los países por la suya. Y bueno, eso es lo que tenemos que revertir y volver a construir. Tenemos que aprender de esto, aprovechar también este momento de decadencia del imperialismo y del sistema para volver a unirnos y presentar proyectos alternativos a ese. Así que podríamos decir que es un momento de oportunidad.
seguro. Eso Las me gusta. crisis son momentos de revolución. Como dice Hugocito, mira, acá estamos ahí, a veces la crisis está a un paso de la oasis. Sí, Ojo al gol. sí. Y quiero preguntarte, no sé cómo estamos de tiempo, Fermín, 5 minutos. Mira, la última que te hago con respecto a esto. Por un lado tenemos, bueno, las tareas de América Latina, las tareas que tenemos, los proyectos que intentan ir contra el imperialismo, pero también me pregunto las tareas, por así decirlo, de las potencias alternativas, como son Rusia, como son China, que tienen margen de poder real. Te pregunto, con toda la crisis humanitaria que hemos atravesado en Medio Oriente, y con esta conclusión de, bueno, se llegó a un acuerdo, ¿tienen para aprender? Digamos, pasando raya, si llega a haber una violencia aguda en América Latina, ¿vos creés que el rol de Rusia y de China, después de haber vivido la barbarie que vivimos, van a ver con otros ojos la forma de intervenir, de negociar, de tomar acción? Sí, yo creo que sí. La victoria de Irán hubiese sido imposible sin el apoyo de Rusia y de China. Ellos están ahí, están mucho más cerca. Hay rutas comerciales mucho más importantes que las que puede haber de China a América Latina, pero estuvo el apoyo. Ya la existencia nomás de un banco de desarrollo alternativo como el de los BRICS, la existencia de los BRICS mismo da oportunidades para América Latina. Se puede, o sea, seguro que apoyos de ellos va a haber, pero necesitamos ser nosotros los que llevemos la cabecera en esa resistencia. Porque pasó muchas veces, pasó el 3 de enero y pasa ahora con Cuba, ¿no? De que dicen, no, ¿por qué no viene China Tal cual, esa es una pregunta a que todo el mundo se hace, ¿no? a liberar? ¿Por qué no viene Rusia? Ellos pueden apoyar, pero nos tenemos que liberar nosotros. Nos tenemos que liberar nosotros. Ellos seguro van a estar como han estado y van a seguir estando. Pero creo que la iniciativa tiene que arrancar de nosotros. Si nosotros mismos no somos los que estamos organizados y llevando adelante ese proceso de liberación, va a ser imposible que vengan ellos u otros a liberarnos, sean ellos o sean otros. Pero sí, seguro, ellos están construyendo una ingeniería diplomática, de rutas comerciales, de todo tipo, que son importantísimas para que nosotros podamos tener herramientas de liberarnos. Porque si no, si dependiese solamente del FMI y del SWIFT y de todas las instituciones que creó Estados Unidos, vos te metés con Estados Unidos y te aíslan del mundo. Exacto. Y no tenés otro lugar al que recurrir. Que hayan otros espacios al que recurrir, eso ya en sí ya es una gran ventaja que tenemos en este momento, en estos tiempos, para poder pensar el proceso de liberación. Eso seguro. Pero después va a depender mucho de lo que hagamos nosotros en América Latina y de cómo nos levantemos, que tenemos mucha historia, lo tenemos en el ADN, la lucha, la organización, la unidad latinoamericana, y bueno, tenemos que revivirla. Yo me alisto. Bueno, Gerardo, espero que hayas pasado bien. Sí, muy bien, como siempre. Está buenísimo conversar con usted. Nos vamos a ver mañana. Nos vemos mañana también. Así que ya saben, mañana en El Mundo Tal Cual Es vamos a seguir hablando de todo esto y mucho más. Y nosotros ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos, que ahora viene Sergio Samaruga. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Venía a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el Café, futuro. café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40.
La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, y en este bloque vamos a recibir a Sergio Sommaruga, dirigente del PIT-CNT. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Tanto tiempo, creo que la última vez que conversamos aquí al aire fue hace 2 años. Sí, puede ser. No soy tan memorioso, pero puede ser. Después estuve con Leandro acá sí, también. con Leandro seguro, Alguna pero vez más, sí. me acuerdo que estuvimos hablando sobre el plebiscito y algunas perspectivas. Tantas cosas han pasado desde entonces, ¿no? Sí, ni que tal vez la realidad no cesa de traernos hechos políticos y situaciones que siempre está bueno tener bajo análisis, y este programa aporta a generar masa crítica y condiciones para buscar reflexiones en una perspectiva de pensamiento y de acción contrahegemónica, y eso creo que es muy importante para el ejercicio de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, y también para elaborar coordenadas de entendimiento, ¿no? Que es clave, porque en el desorden es difícil pensar, y cuando no se piensa con claridad es difícil mantener una coherencia en los hechos también, ¿no? Exactamente. Y pensando en esa línea, pienso ahora que la verdad no lo pensaba arrancar por ahí de 2 años de atrás hacia ahora. Pienso cómo el plebiscito, por ejemplo, por las jubilaciones que impulsó el PIT-CNT, marcó una agenda que podríamos decir que encauzó de cierta manera en el diálogo social que se impulsó desde el gobierno, y cómo también ciertos debates que salen desde el clamor popular y desde la organización sindical terminan luego instalando discusiones que se hacen carne, porque por ejemplo también la Estrategia Nacional de Desarrollo que se está impulsando desde OPP, y bueno, está también el PIT-CNT, las cámaras industriales, etcétera, bueno, se consiguen, se materializan. En ese contexto, ¿no? En este contexto donde nos encontramos ahora, ¿cómo estás viendo esta realidad del país, del gobierno, del rol de ustedes también como movimiento sindical y movimiento organizado, digamos? Bueno, yo creo que una de las virtudes del movimiento sindical es que combina una necesidad vital por su naturaleza, un movimiento de trabajadores y trabajadoras, que es la agenda inmediata, ¿no? Los reclamos, las reivindicaciones, las luchas por, digamos, la relación directa con el mundo del trabajo, que permanentemente nos está trayendo circunstancias que hay que resolver de hoy para hoy. Pero al mismo tiempo, el movimiento sindical también es capaz de elaborar lecturas de las causas más estructurales de lo que luego aparecen como problemas coyunturales, ¿no? El desempleo, el déficit de derechos laborales, la deficiencia en la potencia de las políticas públicas orientadas a resolver derechos postergados, que tienen que ver con condiciones materiales de vida de la gente, tanto en materia de vivienda, como en materia de pobreza, como en materia de desarrollo tecnológico y la inversión en educación. Es decir, hay como una doble agenda, una que tiene que ver con los temas del día a día de la actividad sindical, consejos de salario, negociación colectiva, y otros que tienen que ver con aspectos más estructurales. Uruguay, en ese sentido, en cuanto a los problemas estructurales, tiene circunstancias muy similares a lo que viene ocurriendo en toda América Latina, ¿no? Que es una crisis de desigualdad. Y esa crisis de desigualdad genera condiciones de deterioro luego de la vida cotidiana de la gente, en donde se va perdiendo calidad de vida, ¿no? Y esto, de luego, se refleja en situación de calle, en pobreza infantil. Uruguay hace
más de 20 años que tiene la misma cantidad, más o menos, de asentamientos irregulares, y esto habla de condiciones deficitarias, de habitabilidad, de hábitat, de saneamiento, de iluminación, de vivienda. Entonces, después tenemos los problemas de exclusión social, asociado a la exclusión social y en el marco también de una cultura dominante que subsume la vida al consumo. Hay una contradicción entre quedar afuera del sistema y la apetencia por el consumo como forma de integración social. Y a partir de ahí también se desarrollan lógicas de violencia, tanto a nivel intrafamiliar. Los datos del CIPIAP son alarmantes en ese sentido, crecimiento permanente de situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Año tras año están en escalada estas cifras. También problemas de salud mental, de alto consumo de psicofármacos. En definitiva, una sociedad y un conjunto de sociedades, hablando de América Latina, que empiezan a estrujarse, ¿no? Y muchas veces esa situación de alto deterioro es capitalizada, ese malestar es capitalizado por extremas derechas que vienen con proyectos autoritarios de profundización, de radicalización de la desigualdad, pero con una oferta de mano dura para resolver los problemas de descomposición social, ¿no? De violencia, en fin. Entonces, el derrotero que viene transitando América Latina es, por un lado, una profundización de la desigualdad, con la consecuencia que esto tiene en la postergación de derechos y en el deterioro de las condiciones de vida, y concomitantemente giros políticos hacia proyectos autoritarios encabezados por derechas extremas, derechas radicales, que profundizan la desigualdad, pero con un marco de radicalización de políticas muy oscuras, ¿no? De persecución política, presos políticos, militarización de la sociedad, profundización de la entrega de la soberanía nacional y los recursos naturales o los bienes comunes a las transnacionales, aumento del nivel de endeudamiento, mayor atraso. Entonces, claro, si no resolvemos o si no encaminamos una perspectiva de transformaciones que atiendan los problemas estructurales, al mismo tiempo que vamos dándole respuesta a los emergentes coyunturales, perdemos el sentido de por dónde pasa una hoja de ruta para salir de esta deriva en la que se encuentran los pueblos de América Latina y también de Uruguay, con el riesgo de que si no logramos colectivamente construir esa alternativa esperanzadora con una propuesta programática que le dé mojones de realización concreta a esa perspectiva transformadora, lo que viene pasando en América Latina puede llegar a pasar acá en Uruguay, ¿no? Y no es solo el retorno de la derecha, sino de derechas radicalizadas con una impronta mucho más autoritaria, y es algo que evidentemente no va a traer ni bienestar, ni libertad, ni igualdad, ni dignidad al pueblo uruguayo. Entonces, la perspectiva del movimiento sindical hoy es construir procesos de lucha que atiendan las dos agendas, la inmediata, y ahí tenemos la negociación colectiva, rendición de cuentas, proyectos para actualizar la normativa laboral, reforma de seguridad social, propuestas para la reforma tributaria de nueva generación, pero al mismo tiempo toda la discusión asociada a lo que vos mencionabas, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo que procura es justamente poner en discusión cuáles son las condiciones que tiene Uruguay para generar trabajo de calidad, trabajo con derechos, trabajo con salarios que permitan vivir, para que sea el trabajo el centro ordenador de un proceso de revitalización social. En ese sentido, Sergio, me parece interesante también pensar en la etapa actual en la que nos encontramos. Justo en el bloque anterior tuvimos una columna internacional donde estábamos analizando el acuerdo de Irán e Estados Unidos, y hablábamos de un momento sumamente antiimperialista, ¿no? Es un momento de crisis, pero que también reflota todo un sentir contra el sistema que produce toda esta crisis. Y Gerardo decía que era una gran oportunidad para los pueblos latinoamericanos.
Trayendo un poco ese sentido y esa perspectiva, ¿crees que estamos, por ejemplo, en Uruguay en un momento donde es dificultoso encontrar recursos, donde es dificultoso generar políticas efectivas debido a la correlación de fuerza, por ejemplo, en el Parlamento? ¿Crees que es un momento donde hay una crisis, donde es una oportunidad para dar un paso en estas transformaciones? ¿Crees que hay un proceso militante que se puede generar con el pueblo? Pasa que es cierto que cuando digamos, el sistema social, la economía capitalista, la forma en que participa el continente latinoamericano en esas relaciones económicas y comerciales mundiales, muestran sus límites, y más que sus límites empiezan a reducir el perímetro, empiezan a hacer límites cada vez más que achican más la cancha. Por un lado hay oportunidades para el cambio, pero también por otro lado hay más sufrimiento, más deterioro. Sin duda. Y la clave ahí está en construir sujeto social, sujeto político, ¿no? No hay cambio si no hay pueblo organizado, si no hay conciencia de clase, si no hay un sentimiento de pertenencia a un paradigma alternativo. No es explicable, sino que en Perú haya ganado nuevamente la derecha fujimorista, que en Colombia haya ganado una derecha autoritaria, trumpista, asociada al ultracapitalismo, lo mismo que en Argentina. Es decir, estas situaciones de deterioro abren oportunidades siempre y cuando las fuerzas populares, las organizaciones de la clase trabajadora, en sus distintas modalidades de construcción, de realización histórica, sean capaces de tener un proyecto programático que oriente las luchas y una capacidad también de generar entusiasmo y esperanza de que esa alternativa programática es la mejor hoja de ruta para los pueblos. Ahí, evidentemente, que tenemos enormes desafíos, porque la batalla, las evidencias indican que la batalla al día de hoy la viene ganando la extrema derecha. Entonces, lejos de la resignación, lejos del conformismo, tenemos que ser conscientes de que son tiempos históricos de enormes desafíos, ¿no? Nuestro país tiene la posibilidad de avanzar en un proceso de transformaciones profundas. El movimiento sindical ha formulado propuestas en ese sentido, ¿no? Un aspecto clave para nosotros tiene que ver con mejorar las condiciones de recaudación del Estado para poder financiar políticas públicas que atiendan los problemas del deterioro social. Porque cuando vos atendés el problema del deterioro social, le pones una barrera al avance del malestar social que luego capitaliza la derecha. Y porque además, como movimientos populares y como pensamiento crítico y como militantes que nos planteamos la transformación social en un sentido del logro de la dignidad humana, esa es nuestra razón de ser. Entonces, sí, bueno, el movimiento sindical ha planteado, por ejemplo, la necesidad de ir hacia una reforma tributaria de nueva generación, como modo de recaudar recursos que hoy existen en la sociedad y que le permitirían justamente a las políticas públicas tener más energía para avanzar en cambios, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo... Sí. Disculpa. Sí, no, dale. Porque me gustaría saber si estamos hablando de lo que es el impuesto del 1% al 1% o es efectivamente una reforma tributaria. Nosotros estamos planteando concretamente una iniciativa que es la sobretasa al impuesto del patrimonio de un 1% más para las personas que tienen más de $1 millón en Uruguay, que está entre en torno de las 19.000 y 24.000 personas, y que eso permitiría recaudar entre medio punto y un punto del Producto Bruto al año, entonces entre 400 y 800 millones de dólares, los cuales le daría un impulso muy importante a un plan integral para el combate de la pobreza infantil, pobreza que sufren niños, niñas y adolescentes en hogares donde hay adultos pobres, ¿no? Y nos referimos a un plan integral porque no alcanza solo con las transferencias monetarias que mejoren el consumo de las familias, sino que hay que abordarlo de una forma multidimensional, que es como se expresa en términos reales la pobreza. Es decir, encarar el tema del sistema de cuidado, encarar el tema de políticas laborales, encarar el tema de políticas de hábitat, política de vivienda y de hábitat social.
pero al mismo tiempo es importante que nosotros como país tengamos la capacidad de asumir que hay un enorme drenaje de recursos que se da por el lado de la defraudación tributaria o por el lado de la evasión fiscal. Es decir, hay amplios sectores de la economía y muchas veces asociados a el gran capital que no paga los impuestos que legalmente le corresponde pagar, o por mecanismos más sofisticados eluden el pago, y esto hace que el Estado recaude por debajo de lo que legalmente está facultado a recaudar. Y cada vez que se recauda menos, el Estado tiene luego dificultades para implementar políticas públicas porque no tiene recursos. Ahora lo vemos con la rendición de cuentas. Hay rendición de cuentas gasto cero, y esto implica no tener recursos, por ejemplo, para llegar al 6+1 para la educación, cuestión que es, desde el punto de vista presupuestal, una condición necesaria para desarrollar transformaciones que vayan más allá de lo presupuestal, pero que sin presupuesto son muy difíciles de lograr. Por ejemplo, tener equipos multidisciplinarios en cada centro educativo, por ejemplo, universalizar las políticas alimentarias, por ejemplo, mejorar las infraestructuras locativas, en fin. Entonces, la sobretasa al 1% es un componente, la eficiencia y la eficacia de la acción fiscal o tributaria es otro componente. Hay una urgencia también de equilibrar el gasto tributario que tiene Uruguay con respecto a los países de la región. Nuestro país exonera casi el 3% de su Producto Bruto Interno al capital, a las actividades vinculadas al capital, tanto sea por IRAE como por impuesto al patrimonio de las personas jurídicas. Estamos hablando del entorno de los 2.500 millones de dólares al año que el Estado deja de cobrar. Evidentemente que en ese universo hay un conjunto de componentes que habrá que mantener, pero hay otros que hay que revisar. Te pongo un ejemplo nada más. A través de la COMAP, que es el organismo, digamos, que arbitra la aplicación de la ley de inversiones, se facilita que las personas que compren apartamentos que se construyen bajo el amparo de la ley de vivienda promovida queden exoneradas del pago del IRPF por los alquileres de esos apartamentos. Hoy en Uruguay hay unos 8.000 apartamentos que están en manos de un grupo de argentinos que compran esos apartamentos para alquilarlos, para obviamente hacer un negocio con ellos, pero no pagan el IRPF por esos apartamentos. Cualquier uruguayo que tenga una casita o un apartamento que alquila fuera de ese régimen tiene que pagar el IRPF. Entonces se generan situaciones de mucha inequidad, pero además de una pérdida insana de recursos que la sociedad está necesitando para poder resolver los problemas que está teniendo, para tener una calidad de vida que permita el ejercicio de las libertades. Entonces, ahí hay otro componente, hay que revisar, digamos, todo lo que tiene que ver con el gasto tributario. Un cuarto componente es la fiscalidad robótica, ¿no?, de la que venimos hablando hace tiempo, que es una discusión que está planteada en el mundo, que está asociada además a los cambios que está teniendo el mundo del trabajo y que todas y todos vemos asociados a la incorporación de la tecnología, de la robótica, la inteligencia artificial generativa a las actividades productivas de bienes y de servicios que desplazan trabajo vivo por máquinas, y entonces en la medida que eso sucede es legítimo plantearse la recaudación impositiva a partir de esa sustitución de personas por algoritmos o por máquinas. Esto ya pasa en Uruguay, hay en algunos sectores en que esto ya ocurre. Por ejemplo, a nivel bancario, los cajeros automáticos aportan un impuesto para financiar en este caso las cajas, el servicio de retiro de jubilatorio de los trabajadores y trabajadoras bancarios. Pero es decir, Uruguay ya tiene algún antecedente o alguna experiencia en esta materia. Lo que creemos nosotros es que esto hay que generalizarlo. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que se pierde un puesto de trabajo, se pierde un ingreso para una familia, pero también se pierden aportes para el Banco de Previsión Social. Y luego hay voces reaccionarias con un pensamiento oscuro que plantean que el sistema de seguridad social es deficitario y por lo tanto hay que aumentar permanentemente la edad de retiro y hay que achicar la base de prestaciones, lo que después por consecuencia trae que tengamos un montón, más de 100.000 jubilados y pensionistas cobrando menos que un ingreso por debajo de la línea de la pobreza. Entonces es una dinámica esa que lo que trae es mayor concentración de la riqueza y mayor
deterioro social. Entonces, una reforma tributaria no es la llave mágica que va a resolver todos los problemas, pero sin duda alguna es una opción de política que tiene el Uruguay para conseguir recursos que hoy no tiene, para resolver problemas que sí tiene y que afectan calidad de vida de miles de personas, sobre todo en los barrios de clase trabajadora que están en situaciones de exclusión social, que están en la periferia. Luego, esos barrios, producto de ese deterioro, tienen problemas crecientes de violencia, de penetración del microtráfico, de violencia delictiva, y ahí empieza el discurso, ¿no?, de punitivista, de que hay que reprimir, porque claro, la gente que vive en esos barrios y que labura, y que tiene que ir a la policlínica, que tiene que hacer la feria y etcétera, se enfrenta al riesgo permanente de cruzarse con una bala, con un tiroteo, con ser asaltado. Nadie quiere vivir así. Entonces, lo que te ofrece el sistema para resolver ese problema, que es real, es más represión, más penas, más cárceles, más militarización. Y eso lo que trae es una sociedad más autoritaria, no una sociedad más libre. Por lo tanto, este tipo de diagnóstico que hacemos nosotros es: atendamos un proceso de transformaciones estructurales para resolver los problemas que generan luego las condiciones para el desarrollo del deterioro social. Yo quería preguntarte algo con respecto a lo otro, pero voy a guardar esta pregunta para el próximo bloque, porque creo que amerita, para terminar este primer bloque, esta última parte, porque bueno, es de público conocimiento que se impulsó la medida de que vehículos de las Fuerzas Armadas intervengan en los barrios más peligrosos o que tienen más dificultad con la violencia y el narcotráfico. ¿Qué opinión tenés tú o qué opinión tienen desde el PIT-CNT con este tipo de medidas? Y te pongo una cuestión más. Crisol, por ejemplo, dio una declaración bastante contundente. Salieron también declaraciones de distintas personas que, bueno, que desde la perspectiva de derechos humanos cuestionan esta forma de ver el problema de seguridad. El movimiento sindical empezó su proceso de discusión respecto a esto en la mesa representativa, que es el máximo ámbito de decisión que tiene el PIT-CNT entre Congreso y Congreso, en donde participan todos los sindicatos, digamos, con voz y voto definidos por el Congreso, y delegó al secretario ejecutivo a preparar una declaración para el día martes que se va a estar haciendo pública. Evidentemente que es un planteo que históricamente estuvo asociado a la derecha política en Uruguay. Incluso ha habido registros de plebiscitos para habilitar cambios constitucionales que permitieran, entre otras cosas, formar una guardia militar o una guardia de acción de seguridad interna con personal del Ministerio de Defensa. Algo que el pueblo no acompañó. Pero la derecha sigue insistiendo con su programa, sigue generando condiciones de acumulación para que su visión autoritaria de la resolución del problema real de la seguridad vaya por este camino de la militarización. Nosotros creemos que yo lo que creo es que cuando América Latina, Uruguay ya ha pasado por las experiencias de utilizar las Fuerzas Armadas para seguridad interna, y eso está asociado siempre a pérdida de libertades, violación de derechos humanos. Por lo tanto, no es un tema menor el de los derechos humanos. Pero hay otra cuestión que es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico y la hoja de ruta de salida. Porque hoy salen los militares solo en los camiones con choferes, ¿no? Todavía no está claro porque se hace el lanzamiento de la iniciativa sin configuración. No se sabe bien en qué consiste, si va a haber militares o no, si van a usar armas o no, si van a estar al mando de la policía o va a haber un comando conjunto, no se sabe. Pero además de esos detalles de aspectos menores, si se quiere, el asunto es que vayamos a la mínima. Salen los tanques militares o los camiones militares con personal militar que los conduce sin arma y solo con policía adentro. Esto pasan 4, 5, 6 meses, un año, no trae soluciones significativas porque la canilla del problema sigue abierto. Entonces, ¿después qué viene? Después viene que sí, los militares pueden... O sea, genera las condiciones para una escalada en la militarización social, que es lo que han hecho países como El Salvador, para dar una imagen de control social del problema de la delincuencia, en donde no solo hay deterioro de las libertades públicas y de los derechos humanos observado por organizaciones internacionales de prestigio como Amnistía Internacional o la propia Organización de Naciones Unidas, sino que también no se resuelve el problema primario, el determinante, que es la lógica de exclusión social de derechos, la lógica de desempleo, la lógica de las situaciones de pobreza y empobrecimiento. Entonces se tira a la gente hacia el borde. Cuando están en el borde, les tiran al aparato represivo arriba. Entonces esa es una forma de controlar un problema que el propio sistema produce
haciendo más fuerte el sistema, ¿no? Y no cambiando las reglas de juego, porque una sociedad que cumple con un derecho humano fundamental, y en nuestro caso además un derecho constitucional como es el derecho al trabajo, no necesita ir por este lado. Si nosotros tuviésemos, como tendríamos que tener, si queremos ser realmente un país civilizado, democracia plena, trabajo para todas las personas y que ese trabajo garantice un ingreso que permita vivir, la sociedad se ordena. Se ordena. Entonces, el problema que estamos teniendo es que hay un enorme desorden, producto de un déficit que la economía de mercado y las políticas públicas no han podido resolver, que es el trabajo de calidad para todas las personas que estén en condiciones de trabajar. Y ese es el principal juicio que tenemos que hacer, más que rechazar algo que rechazo visceralmente, que es los procesos de militarización de los barrios pobres, porque además acá también hay una cuestión de clase, ¿no? Esta militarización o este proceso de militarización de la seguridad interna en los barrios más asediados por la violencia territorial y por el microtráfico no va a ir a los barrios privados. Entonces, los que van a sufrir las consecuencias concretas de esta represión no solo son los delincuentes, son todas las personas que viven en esos barrios, personas trabajadoras, y no así, seguramente, las personas que están asociadas al gran narcotráfico, que no son las que viven en los barrios donde van a patrullar estos móviles militares. Bueno, Sergio, vamos a un corte y enseguida volvemos. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Dirá que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño. Se viene el Mundial y Blotting se pone la camiseta y le saca tarjeta roja a la humedad. Expulsá la humedad de tu casa ya mismo y viví el Mundial en un ambiente renovado. Aprovechá esta promo Mundial. 2x1 en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Comprás el material y Blotting lo instala gratis. Blotting. Renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Estimados amigos de la comunidad de Caras y Caretas, hoy le traemos una gran noticia. Tarde de fútbol es mundial. Estaremos en todas las sedes, todos los partidos, seguiremos a Uruguay y les vamos a contar minuto a minuto lo que pase en el campeonato del mundo. Todos los días pone Tarde de Fútbol. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos conversando con Sergio Sommaruga. Sergio, te voy a hacer la pregunta que me dejé guardada del anterior, porque me pareció interesante. Tú venías con todo un planteo de lo más oportuno con respecto a la justicia tributaria y un montón de cosas que Uruguay debe revisar. Pensaba también, me acordaba de, por ejemplo, los residentes fiscales también, ¿no? Que eso es una cuestión absurda y que el argumento de que son personas que invierten en Uruguay, ya hay datos que en realidad eso se cae de maduro, porque no quiero errarle, pero para poner un universo numérico, ponerle que de 10.000 personas, 200 solamente efectivamente terminan generando inversiones en Uruguay, y hay un montón de plata donde nosotros podríamos rescatar, porque, por ejemplo, Galperín no le va a doler mucho, digamos, ¿no? En ese sentido, hay un montón de cuestiones estructurales muy interesantes para pensar, pero también no dejo de pensar que estamos en un momento donde la propuesta está en la ley de competitividad, por ejemplo, donde ahí se esbozan algunas cosas que, bueno, el ministro O'Donnell lo plantea como un buque insignia del gobierno,
pero se esboza toda esta idea de desburocratizar el Estado y también esta idea de que el Estado es una traba para las inversiones y que efectivamente es como una suerte de culpable del costo de vida de las personas que viven en el Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y quiero también enmarcarlo en un momento donde, bueno, este núcleo de transportistas medio autoconvocados, que ya sabemos quiénes son y a qué intereses responden, también aparecen con un discurso de que el Estado controla en exceso, de que el Estado tiene un peso muy grande. Entonces, esas dos cuestiones aparecen en un mismo momento. Entonces, preguntarte, ¿cómo podemos pensar todo esto tan relevante en el marco donde, bueno, hay un escenario donde se piensa que en realidad el camino es otro, que tiende a creerse que el crecimiento y la inversión va más por una más libertad de competencia, más bajo del Estado? ¿Me explico? Sí, yo creo que el proyecto mercadocéntrico, el proyecto de la economía política del capitalismo, siempre tiene un discurso contra el Estado, pero en realidad no es un discurso contra el Estado, es un discurso contra la distribución y la redistribución de la riqueza. Ningún proyecto en manos de la derecha o del pensamiento más conservador en términos de economía capitalista y dura pura prescinde del Estado. Fortalecen todo lo que tiene que ver con el aparato represivo, lo estamos viendo en Argentina, ¿no? Argentina hoy tiene una situación tremenda de empobrecimiento masivo, es el país del mundo con más deuda con el Fondo Monetario, es un país donde el 44% de los trabajadores están en la informalidad, se han cerrado 25.000 empresas bajo el gobierno de Milei. Tenés, según la Universidad de Buenos Aires, 7 de cada 10 personas que trabajan tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, pero al mismo tiempo el Estado se repliega de sus funciones básicas en materia de políticas públicas que atiendan derechos fundamentales de la gente, como tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud. Ha habido recortes tremendos en ese sentido, pero ha invertido y ha fortalecido las funciones represivas del Estado y utiliza el Estado para imponer desregulaciones normativas que facilitan la capacidad que tiene el capital de transferir ingresos de la sociedad hacia el gran capital, por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral es la utilización del Estado para ponerlo como sirvienta del gran capital. No es tener menos Estado, es tener un Estado más al servicio del gran capital y en contra de las grandes mayorías. Entonces el discurso antiestatal es un discurso mentiroso, porque no desarman el Estado, lo que hacen es desarmar las políticas públicas que tienen en el Estado un elemento de redistribución de la riqueza socialmente generada. Entonces esto es importante decirlo porque ellos construyen un falso discurso con relación al Estado, usan el Estado, adoran el poder del Estado y lo utilizan deliberadamente para imponer su programa, que es un programa de profundización de la desigualdad y de consecuencias tremendamente empobrecedoras para la clase trabajadora y los pueblos. Y esto mismo viene ocurriendo en todos los países donde la extrema derecha llega al gobierno. Entonces, no tienen un discurso estatal. En Uruguay mismo, en una época clave de hegemonía de la extrema derecha en la dictadura utilizó el Estado para imponer las bases históricas del desarrollo del neoliberalismo, pero lo utilizó también para hacer todo lo contrario a lo que beneficia a las grandes mayorías. Por ejemplo, la estatización de la deuda privada. El Estado en determinado momento, había un conjunto de bancos, entre ellos el Citibank, que tenían deudas incobrables de empresas del capital, del gran capital, entre ellas la familia Strauch, por ejemplo, una familia más rica del Uruguay. Entonces, estos bancos, ¿qué hacen? Le venden al Estado, o le plantean al Estado que compre esas deudas, porque si no ellos no la iban a poder cobrar y se iban a quedar ellos con el clavo, hablando mal y pronto. El Estado, bajo la dictadura, compra esa cartera de deudas incobrables para pagarla a los bancos. Pero como no tenía plata, ¿qué hace? Le pide un préstamo al Citibank. El Citibank le presta la plata al Estado para pagarle 600 millones de dólares de esas deudas que tenían las empresas privadas. Entonces, fue una estatización de deuda privada. Entonces, utilizaron el Estado
para financiar su sistema de ganancia y para darle el salvataje al sistema financiero. En el 2002 se utilizó el Estado endeudando al país en su conjunto para salvar al sistema financiero. Eso es la historia del Uruguay. El Uruguay arranca allá por 1830, a los pocos años cae el Banco Magua y arranca la historia de la deuda externa de Uruguay con Inglaterra, pidiéndole oro para cubrir el déficit que dejó la caída del Banco Magua. O sea, el capital siempre utiliza al Estado a su servicio. Lo que no quiere es que el Estado esté al servicio de los pobres, al servicio de los trabajadores, al servicio de garantizar derechos para que las personas tengan libertades, porque cuando no tenés derechos, no tenés libertad. Si no tenés derecho al trabajo, ¿qué libertad vas a tener de elegir una dieta sana si no tenés con qué comer? ¿Dónde vas a elegir la libertad de elegir dónde querés vivir? Si ganás 28.000 pesos, no tenés la libertad de elegir dónde querés vivir. Entonces, las libertades siempre están asociadas a los derechos o están asociadas a la acumulación de poder y al privilegio. Entonces tengo $1.000 millones y no necesito al Estado porque yo tengo los derechos asegurados porque tengo el poder acumulado. Pero para las grandes mayorías que no tienen poder acumulado, el ejercicio de derechos es una base material indispensable para poder ejercer la libertad. Sin derechos no hay libertades. Entonces, lo que está en discusión cuando el proyecto del capital dice hay que achicar el Estado, es achicar la agenda redistributiva, la transferencia progresiva de ingresos para generar bienestar para las grandes mayorías. Y hacer conciencia social respecto a este tema es clave, porque de lo contrario, aunque vos te creas progresista, podés terminar actuando mentalmente como piensa la derecha. Y eso es uno de los grandes riesgos para los procesos de transformación social. Entonces, es muy importante que hagamos otra vez pedagogía política, que empecemos a discutir nuevamente la diferencia entre el poder y el gobierno, la diferencia entre la coyuntura y la estructura, la diferencia entre disputar con la derecha, pero no terminar haciendo seguidismo ante propuestas que no están alineadas con las transformaciones sociales, con la construcción de conciencia social, de poder popular para los cambios. Entonces, volver a discutir estas cosas es clave. Ahora, se plantea el tema de desburocratizar el trámites a nivel del Estado para facilitar el clima de inversión y de negocio. No tenemos problema en principio con eso, ¿no? No tenemos problema con eso. Ahora, por un lado, hay que estudiar las consecuencias ulteriores. Es un proyecto muy largo, tiene más de 200 artículos. Sí. Nosotros lo estamos estudiando, no lo tenemos todavía finalizado, pero lo que sí parece llamativo es que se opte por ese camino, ¿no? Y se rechace de plano, por ejemplo, todas las discusiones que tienen que ver con la reforma tributaria, con el 1% al 1% más rico, o no haya un programa de transformaciones estructurales para facilitar el crecimiento en otro paradigma. En otro paradigma que es, de alguna manera, el de cómo nos enseña la historia del Uruguay, es decir, cómo el Estado y el bien público, la clase trabajadora, los agentes nacionales con vocación de desarrollo construyen procesos que le permitan generar valor, que les permitan crecer económicamente. Uruguay en su momento creó empresas públicas que no solo han garantizado derechos. Hoy la UTE, a través de la UTE, el Estado uruguayo garantiza, es uno de los países del mundo que tiene mejor cobertura de electrificación en todo el territorio nacional. A través de la OCE garantizamos agua potable en todo el territorio nacional o prácticamente en todo el territorio nacional. A través de Antel garantizamos los servicios de telefonía y de fibra óptica en todo el territorio nacional. Estamos despegados en la región y estamos muy altos a nivel mundial. Y eso se hizo a través del bien público, generando derechos y generando agregación de valor. Entonces, ahora, por ejemplo, se discute, tema de la producción de hidrógeno verde, por ejemplo. Y entonces vamos a someter al Estado nuevamente a su rol de sirvienta de una multinacional para que venga a utilizar los recursos naturales, la fuerza de trabajo para hacer su negocio y colateralmente dejar eventualmente alguna ganancia para el Uruguay, de forma muy marginal. ¿No? Nos pasó con las plantas de procesadora de celulosa que se instalaron acá porque hay condiciones naturales que son
no exportables, ¿no? La tierra, el agua, el clima, aprovecharon la legislación laboral, la legislación prebendaria de exoneraciones tributarias, facturan más de $1 millón por día, y el Uruguay lo que recibe de toda esa ingente producción de riqueza son los salarios de los trabajadores, los combustibles de los fletes y alguna poca cosa más. Entonces, este paradigma o este chip de pensar el crecimiento solo subordinando a la clase trabajadora y al Estado a hacer el rol de sirvienta del gran capital, no ha servido para resolver los grandes dramas nacionales. Entonces hay que cambiar el chip, hay que repensar el rol del Estado y de los agentes nacionales en la generación de valor agregado, para no solo depender de la agenda impositiva, no solo depender del cobro de impuestos, porque ahí después entra todo el discurso de que no se puede pagar más impuestos. Y nosotros decimos, desde el movimiento sindical, los trabajadores, los jubilados, las personas con ingresos fijos, los que están sin laburo, no pueden pagar más impuestos. Claro. Ya pagan un 30% de sus ingresos mensuales en impuestos. Ahora, el 1% más rico paga un 10%, entre un 8 y un 10% menos respecto al total de sus ingresos. O sea, en términos relativos, la capacidad de aporte impositivo de la sociedad, desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, está al tope. El pequeño comerciante, el feriante, el fletero, está a tope. Ahora, estos grandes agentes económicos no le aportan lo que le pueden aportar al país para tener una situación más justa. Pero no es la única vía. La otra vía es ser protagonistas del crecimiento económico. Y esa es la gran discusión que tenemos que dar también para cambiar el chip, ¿no? O sea, tenemos que crecer, se necesita crecimiento económico, sí. El paradigma del crecimiento económico solo obedece a esta tesis del Estado sirvienta, del Estado sumiso, del Estado servil para el negocio del gran capital y la transferencia de las riquezas hacia las casas centrales de las multinacionales, o tenemos que construir trabajo de ruta, porque esa fracasó en Uruguay y en toda América Latina. Sin embargo, los países que han logrado avanzar en términos de crecimiento económico y desarrollo social, sacando, por ejemplo, en el caso de China, 800 millones de personas de la pobreza, lo hicieron con una capacidad de generar crecimiento, pero de utilizar ese crecimiento para el desarrollo social integral. Entonces, hay una fórmula que en el mundo está fracasando y otra que está trayendo resultados claramente, evidentemente positivos. ¿Esto significa nos tenemos que convertir en China? No, pero significa hay un modo de pensar que ha fracasado y otro modo de pensar que tiene evidencia, por lo menos en cómo se produce el conocimiento para el crecimiento, claro, que está dando resultados positivos. A mí me gustaría igual algo con respecto a China, pero coincido con que hay otros modelos de desarrollo que sí tienen resultados, pero quiero detenerme en otra cosa porque me parece importante hablar contigo y no quiero dejar de hablarlo sobre, por ejemplo, los consejos de salario y la negociación colectiva, que me parece un ejemplo claro, porque fueron las cámaras empresariales quienes pusieron a Uruguay en la lista corta de la OIT justamente por una observación que la vienen haciendo históricamente con respecto a los consejos de salario, que quieren que solamente se fije el salario mínimo y dejar de lado un montón de cuestiones que hacen a los derechos de los trabajadores. Preguntarte una opinión con respecto a eso y también si crees que es un momento donde hay que defender la negociación colectiva y los consejos de salario pensando en el marco que venimos hablando, ¿no? Un comentario breve respecto a la reflexión anterior. Uruguay tiene que construir y puede y necesita construir una vía propia del desarrollo, crecimiento y desarrollo. No tiene que copiar ningún modelo. Lo que digo es que hay un modo de pensar, un chip, una forma de pensar el crecimiento, la economía y el desarrollo que trae desigualdad y otro que trae resolución de problemas. Lo tenemos que pensar a la luz de nuestra tradición histórica. Por eso traje los ejemplos de UTE, de OCE, de Antel, que son empresas públicas que no fueron creadas por la izquierda, ¿no? Entonces, no es que tenemos que ser como China, pero tenemos que pensar el rol del Estado en la economía y el rol de la clase trabajadora y de los agentes nacionales desde una nueva perspectiva, porque pensar y hacer las cosas como las hemos venido haciendo nos trajo a este problema, en donde hoy parece que la solución para el problema de los barrios pobres es militarizar. Exactamente. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Después, con respecto
a lo que tú me preguntabas ahora de la negociación colectiva y esta ofensiva desestructurante y desestabilizadora de las cámaras de comercio y la Cámara de Industrias en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, contra la ley de negociación colectiva, que ingresa al Uruguay en la lista chica, se llama, de países que están observados por la OIT por incumplir la normativa laboral internacional y los convenios internacionales de trabajo. Esta es una situación que le trae un desprestigio enorme a Uruguay, le genera una imagen muy negativa, coloca a Uruguay en el mismo plano que países que están observados por explotación infantil, como es el caso de Siria, a partir de que está en el gobierno las fuerzas yihadistas. Sí. O situaciones de países en donde se incumple la normativa laboral, como en Argentina, producto de la reforma laboral de Milei, en donde se les expropia a los trabajadores un 10% de sus derechos indemnizatorios, en donde se derivan recursos de financiamiento de la seguridad social para el pago de los despidos. O sea, son los propios trabajadores los que financian los despidos para que las empresas tengan un mayor captura de ganancia, en donde se eliminó la obligatoriedad del pago de las horas extras. Ya estamos hablando de ese tipo de regresiones laborales. Bueno, colocan a Uruguay en esa misma lista. ¿Por qué? Porque en Uruguay hay una negociación tripartita para los consejos de salarios. En los consejos de salarios es donde se discuten los salarios, la actualización salarial, el monto y el tiempo en los que se actualiza el salario para la vida de la gente que vive de su trabajo. No estamos hablando del salario con lo que la gente paga el alquiler, hace las compras, compra medicamentos, de la vida misma, de la valorización del tiempo de trabajo para vivir. Entonces ponen en discusión eso porque lo único que quieren es lo que están, apuntando es a empobrecer y reducir la negociación en consejos de salario a los salarios, a la evolución de los salarios mínimos y de las categorías. Todo lo que tenga que ver con derechos laborales, con condiciones de trabajo y con aumentos de salarios generales para todos los trabajadores, esta denuncia empresarial quieren que en Uruguay se deje de practicar. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esto si esta, acción desestabilizadora de las cámaras empresariales prospera? Bueno, que los trabajadores y las trabajadoras que tienen salarios por encima de los salarios mínimos no van a tener más, necesariamente no van a tener más aumentos de salario. Entonces traería un congelamiento salarial. Cuando hay congelamiento salarial hay más retracción del mercado interno porque hay menos consumo y hay un mayor nivel de empobrecimiento y por lo tanto de confiscación de derechos. Entonces no queremos eso para el Uruguay. Y tampoco queremos un Uruguay en donde en las relaciones laborales no se puedan discutir derechos laborales. Te doy un ejemplo. En mi sector de actividad, en el grupo 16 de las relaciones, de los 24 grupos de negociación colectiva que hay en Uruguay, la enseñanza privada está en el grupo 16. Nosotros, a través de la negociación colectiva en el marco de los consejos de salario, logramos desde el 2018 prohibir el despido para las trabajadoras embarazadas en el periodo de lactancia, siempre y cuando no haya notoria mala conducta. Esto es una tutela especial para las trabajadoras que están en esa circunstancia tan importante de la vida. ¿Por qué? Porque si una trabajadora estando embarazada es despedida, está condenada al desempleo, porque ¿qué empleador la va a contratar sabiendo que a los pocos meses va a estar teniendo que contratar a otra porque esa persona va a estar en la licencia maternal? Entonces logramos colocar esta prohibición de despidos para tutelar especialmente a las trabajadoras embarazadas, que en nuestro sector además hay un alto porcentaje de trabajadoras mujeres. Entonces, ¿cuál es el daño de esto? Además que el sector empresarial acompañó y firmó, ¿no? ¿Por qué esto le hace daño al país? ¿Por qué esto no se podría discutir más en la negociación colectiva? ¿Por qué, por ejemplo, también volviendo a nuestro sector de actividad, a partir del Consejo de Salario último pasado, logramos que los trabajadores hombres tengan un día de licencia paga al año para hacerse el análisis de próstata? ¿Qué daño le hace eso al Uruguay? ¿Qué daño le hace eso a las empresas? ¿Se han fundido? ¿El sector se ha derrumbado? ¿Se ha generado una catástrofe, una hecatombe? Porque los trabajadores tienen un día al año pago para hacerse el examen de próstata que salva vidas. Entonces, es muy inentendible desde el punto de vista civilizatorio esta tesitura de ir en contra de la negociación colectiva en el marco de los consejos de salario. Y también va en contra de la tradición histórica del Uruguay. Porque en realidad la ley 18.566, que es la ley de negociación colectiva del 2009, lo que hace es recoger una práctica
de negociación colectiva que ya existía de hecho en Uruguay. O sea, la ley vino a ajustarse a un principio de realidad. Entonces también se está desconociendo la historia del Uruguay y el acumulado patrimonial que tiene el Uruguay en materia de negociación colectiva. Entonces, creo que esta acción de las cámaras empresariales es contraproducente para la imagen internacional del Uruguay, es contraproducente para la historia del Uruguay en materia de negociación colectiva y es enormemente regresiva en sus efectos si esto llega a ocurrir, que el movimiento sindical claramente va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir cualquier avance en el sentido de empobrecer la negociación colectiva y no va a dudar en desarrollar todas las medidas de lucha que tenga que desarrollar si esto llegase a ocurrir con este o con cualquier gobierno, porque la consecuencia sería el empobrecimiento general de los salarios. La gente tiene que saber que si esto prospera, se terminan los aumentos de salarios generalizados. Se terminan. Y vas a tener aumento de salario dependiendo o de la fuerza de tu gremio o de la negociación colectiva que en el marco de la empresa el trabajador pueda tener, que sabemos que la relación de igualdad entre empleador y empleado en empresas es irrisoria, no existe. Entonces, más allá del trato personal que puede haber, no estamos hablando acá del trato personal y humano, estamos hablando de la distribución económica. ¿No? Estamos hablando de la plata, del salario de la gente. Entonces, es importante que todos estos elementos de información y de análisis estén en conocimiento público, porque este es un tema de enorme gravedad en sus consecuencias, ¿no? Yo te agradezco, Sergio, porque además es un tema que por ahí quienes no tienen conocimiento de cómo funciona un consejo de salario, digamos, el tripartismo, queda como algo un poco ajeno, porque hay que explicar, bueno, qué es la lista corta, qué implica. Entonces está bueno poder conversar de algo que justamente implica directamente en todas y todos los trabajadores. No, y que Uruguay, perdón, Julieta, Uruguay ya ha pasado por estas situaciones de no tener negociación colectiva, pasó en la década del 90 con el gobierno de Lacalle, de Lacalle Herrera, no hubo negociación colectiva y la transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital fue millonaria, ¿no? Millonaria. Entonces, cuando no hay negociación colectiva, la tendencia es a la congelación salarial y al entumecimiento de la dinámica generadora de derechos laborales. Entonces, esto trae peor sociedad, esto trae peor calidad del trabajo, esto trae peor salario y esto trae consecuencias muy negativas para las grandes mayorías. Nada bueno para la gente que vive su trabajo, para las grandes mayorías, para el que es trabajador y piensa como trabajador, que no haya aumento de salario garantizado a través de la negociación colectiva, que tiene fuerza de ley y que hace que el cumplimiento sea obligatorio y que por lo tanto si no hay cumplimiento del pago del aumento salarial, el trabajador puede ir a reclamar a la justicia y gana el juicio. Si eso desaparece, los trabajadores y trabajadoras de este país vamos a estar mucho más desamparados. Sergio, estamos llegando al final del bloque. Primero que nada, muchas gracias por conversar, ha sido un placer como siempre. Pero me gustaría, para poder concluir, bueno, hablamos un poco de todo el panorama, pensar un poco, bueno, de ahora en más, ¿no? Ustedes desde el PIT-CNT, ¿cómo sigue todo esto? ¿Van a tener una agenda de movilización? ¿Va a haber un despliegue territorial como hicieron con las juntadas de firmas, con los referéndums y el plebiscito? Porque no podemos evitar también las cifras de descontento que hay tanto con el gobierno como en la oposición, y hay como una suerte de descontento generalizado con la política en sí, ¿no? Entonces parece que es un panorama donde todos los agentes que tienen incidencia en la sociedad tienen que pensar estratégicamente un montón de cosas, ¿no? Sí, hay una situación de expectativas frustradas y también hay malestar. También es verdad que aquí hay una oposición que hace poco fue gobierno y que dejó al país con más déficit, dejó al país con más deuda con relación a su producto y dejó a la clase trabajadora más pobre, porque en el quinquenio hubo un retroceso de más de un punto en el salario real de los trabajadores. Si bien en el último año es verdad que hubo un incremento del 2,4%, en el quinquenio, en los 5 años de gobierno, en el total de 5 años tuvimos retroceso salarial, aumentó la pobreza infantil, a pesar de que el Uruguay en el 2024 tuvo 360 nuevos millonarios, pero la pobreza infantil creció 3 puntos durante el gobierno anterior. Ahora son oposición, pero tienen mayoría en la Cámara de Diputados y no han presentado un solo proyecto de ley para erradicar la pobreza infantil, para avanzar en derechos laborales, para generar procesos productivos
no han generado ningún proyecto de ley para mejorar el acceso a salud mental, para financiar programas de vivienda popular. Entonces, también hay una enorme responsabilidad en la oposición y está muy bien que la gente tenga las antenas encendidas para evitar los oportunismos y que también demande. A mí me parece muy bien que la sociedad demande. Lo que no me preocupa siempre es que haya pérdida de esperanza, que el enojo se transforme en un malestar sin ojos y que pueda ser la oportunidad para que algún lazarillo autoritario quiera conducir ese enojo sin ojos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Por eso, insisto que generar espacios de debate informados, lúcidos, es hoy un derecho humano fundamental. Y el movimiento sindical, al corto plazo, tiene una agenda vinculada a la rendición de cuentas, porque cuando discutimos rendición de cuentas, discutimos financiamiento de políticas públicas. Tenemos una agenda asociada a la lucha por los cambios en la seguridad social, que implica que se concreten los cambios obtenidos en el proceso del diálogo social, pero seguir avanzando en la lucha por la eliminación de las AFAP, que son un verdadero una verdadera expresión de la privatización de la seguridad social y de la pérdida de las capacidades económicas para jubilados y pensionistas. Tenemos una agenda vinculada a la reforma tributaria y particularmente al 1% más rico, para generar condiciones legítimas de acceso a recursos para financiar un plan integral contra la erradicación de la pobreza infantil. Tenemos una agenda vinculada a la educación, con la participación en el Congreso Nacional de Educación y con el conjunto de luchas que vienen desarrollando gremios estudiantiles, sindicatos, asambleas técnico-docentes, en cada uno en su rol, pero que venimos en ese proceso. Y tenemos una agenda también asociada a la reforma laboral, ¿no?, que implica, la reducción del tiempo de trabajo, algo que está ocurriendo en varios países de América Latina y del mundo. Uruguay fue uno de los primeros países del mundo en 1915 en legislar las 8 horas. Ha habido un aumento de productividad enorme desde 1915 hasta ahora, pero seguimos trabajando con un máximo de hasta 48 horas semanales. Al mismo tiempo hay que avanzar también para lograr procesos de desprecarización del trabajo a partir del análisis de las consecuencias negativas que tienen los contratos chatarra, las terciarizaciones, que en definitiva generan mayores dificultades para la formación profesional, para el trabajo de calidad, para el salario que permita vivir. Y también es importante pensar una reforma laboral en clave de tomar en cuenta que las personas estamos buena parte de nuestro tiempo vital en el lugar de trabajo. Por lo tanto, el lugar de trabajo también tiene que ser un lugar de formación, un lugar de capacitación y un lugar de cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, creemos que hay que ir a una reforma laboral modernizadora y avanzada. Y tenemos, por último, una agenda vinculada a la discusión más estratégica que tiene que ver con el cambio de chip y con ir hacia una estrategia nacional de desarrollo en donde el crecimiento esté pensado de forma sofisticada, de forma rigurosa, con mucha evidencia científica, con mucha planificación, pero que en definitiva, al final del día, el resultado de la Estrategia Nacional de Desarrollo no sea que cada vez menos tengan más y que los más cada vez tengan menos. O sea, que el desarrollo esté pensado al servicio de la generación de derechos que nos haga más libres. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ti y a todo el equipo por esta invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Nos vemos dentro de 2 años entonces, a ver cómo sigue Cuando todo. ustedes quieran. Bueno, y nosotros vamos a un corte y enseguida, vamos a tomarnos un café con Poppy. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Venía a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar.
Se viene el Mundial y Blotting se pone la camiseta y le saca tarjeta roja a la humedad. Expulsá la humedad de tu casa ya mismo y viví el Mundial en un ambiente renovado. Aprovechá esta promo Mundial. 2x1 en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Comprás el material y Blotting lo instala gratis. Blotting. Renovás tu casa, renovás tu vida. Volvemos a Legítima Defensa, segunda dosis, y estamos por comenzar este bloque que la verdad yo nunca lo había realizado en todas las versiones que hubieron de Legítima Defensa. Creo que nunca me tomé un café mano a mano con Poppy. Pero antes de arrancar y presentar este bloque espectacular, quiero comentarles algo. Tengo una recomendación para hacerles. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes ya armaron la picada para ver los partidos del Mundial? Bueno, tengo una sugerencia para hacerles. Armala con quesos de la granja Naturalia. Productos de calidad premium, libres de gluten. Parmesano, queso Uruguay, Colonia, Masdam, Gruyère, todos ideales para tener sobre la mesa en cada partido. Y para estos días fríos, Naturalia tiene algo más. Un pack de fondue listo para preparar con queso Emmental rallado y una botellita de vino blanco. Lo armás en casa en minutos y tenés algo calentito para disfrutar el partido. Y ojo, que cada fracción trae un código QR. ¿Ok? A ver, por acá debe estar el código QR. Bueno, no lo veo, pero está seguro en el paquete que te registras ahí y puedes participar por canastas de quesos que Naturalia sortea en cada partido. Búscalos en tu súper de siempre y síganlos en sus redes @Gnaturalia en Instagram y Naturalia en Facebook. Quesos Naturalia, tradición y excelencia uruguaya. Muy bienvenido, Víctor. Bienvenida, Julieta. ¿No pensaste nunca en ser locutora publicitaria? Me encantaría. Ahí está. ¿Crees que tengo? Tenés. Un kiosco más, digamos. Bueno, Poppy, ¿tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Una cosa quería decirte. Sí. Este programa es grabado. Sí. Es decir, que nosotros no sabemos cómo salió Uruguay. No sabemos, pero estamos contentos. ¿De qué? Yo te voy a decir una frase que me dijo un vecino, Toto. A ver qué dijo Toto. La última vez que le ganamos a Uruguay fue en 1811 y el capitán era Artigas. Le ganamos a España, ¿no? A España. A España. Claro. Y el capitán era Artigas. Y bueno, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe? Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Pero pase lo que pase, bueno, más triste que uruguayo contento no hay tampoco, ¿eh? Así que... Bueno, volvamos a nuestro país. A nuestro país, que varias cosas han sucedido. ¿Por dónde querés comenzar, Poppy? Vamos a comenzar livianito. Hubo interpelación a O'Donnell, ¿no? Hubo interpelación a O'Donnell, sí. Que es parte del ejercicio. Se hace una gimnasia de la oposición, ¿no?
Es como ir al gimnasio Exacto. 4 veces por semana, como va la gente. Porque en definitiva, más en el Senado no tiene consecuencia ninguna. Claro. Pero además, viste que el planteo fue que el que hizo Botana fue, el miembro interpelante fue que se redujera el gasto. Y la rendición de cuentas va a ser incremento cero. ¿Qué quieren? Debe querer un decreto como aquel de la calle Pou, ¿te acordás? Ya lo hemos nombrado varias veces. Que es el 90-20-90. algo así. 90-20-20. Es 90-20. Que da a reducir un 15% todos los gastos del Estado. Exacto. Y que además prometieron que iban a bajar no sé cuántos millones, y bueno, en la interpelación se dieron las cifras de que así no fue. El Estado gastó muchísimo en el gobierno de la calle Pou, un gobierno que ganó bajo la premisa de que iban a recortar muchos millones de dólares. Bueno, pero este ganó con la premisa contraria. Aquí va a gastar mucho en políticas sociales y políticas públicas, ¿no? Exacto. Pero ¿a qué se precisan algunas cosas? Yo me acuerdo cuando se le pedía al gobierno de la calle Pou que gastara más, no sé si te acordás. Sí, en pandemia. En pandemia, que hasta el Fondo Monetario Internacional planteaba. Exacto. Yo me acuerdo de una entrevista que se le hizo en Legítima a Mario Barragara que decía que el fondo estaba a la izquierda de la calle Pou, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, bueno, esa fue la que pasó sin pena ni gloria, pues no hubo nada más que las intervenciones y los intercambios de Pedro Bordaberry con Carolina Cose, ¿no? Pero después no pasó más nada. Pasó más nada. Pero ¿sabes qué, Popi? Quiero remarcar algo que pensando en voz alta contigo, ¿no? Pensar que hubo un momento parlamentario, aquellos, no sé, Vasconcellos, Wilson Ferreira, ¿no? Donde el debate parlamentario, esto me acuerdo que lo decía Botinelli, que primero ponele para votar, no sé, por poner un ejemplo boludo, ¿no? La colocación de un banco en una plaza, ponele, se iba primero a la existencia de Dios, a la idea de vida, a una reflexión profundamente ideológica hasta para discutir eso. Y me parece que acá pasa lo contrario, porque acá, por ejemplo, tenés la invitación a pensar qué modelo de país se puede generar una dicotomía, porque el planteo de gasto cero es un dogma de un pensamiento de cómo hay que pensar el Estado. Y es una oportunidad para marcar dos formas de ver. Es cierto, ¿no? Los debates parlamentarios, pero tampoco idealicemos. Yo que sé, por ejemplo, es famosa la anécdota de Martín Recaredo Echegoyen, un dirigente blanco, que fue miembro del Consejo de Estado en la dictadura, ¿no? Que era famoso por sus intervenciones, sobre todo en presupuesto. Y un día habló como 3 horas contra el presupuesto que era del Partido Colorado, por supuesto, y le avisan que habían arreglado con Valle el presupuesto. Entonces dice, yo doy las razones para no votar el presupuesto, ahora voy a dar las razones para votar el presupuesto. Y habló otras 3 horas, ¿no? Qué bárbaro. También son esas cosas que pasaban en el Parlamento. No es que era el foro, yo qué sé, de Atenas, ¿no? No. Pero bueno, también me parece que a aprovechar las oportunidades para desplegar y dejar más claro a la sociedad distintas formas de ver el Estado, de ver la política. ¿Pero qué le va a decir O'Donnell contrapuesto a que hay que reducir el gasto? No, de hecho, un poco él despliega su política en una cuestión de restricción fiscal muy importante. Claro, y la eficiencia fiscal. ¿Sabes lo que veo confuso? Son los mensajes que dan en torno a la rendición de cuentas. Porque, por ejemplo, dicen, no hay gasto cero. La rendición de cuentas, hay gastos que son que vienen del presupuesto quinquenal, ¿no? Que va a haber un aumento de... Fíjate que era incremental el presupuesto, iba a llegar a 240 millones en el 2029. Y ahora tocaban 30 millones más. Entonces están diciendo, va a haber 30 millones más para políticas sociales, pero no fruto de la rendición de cuentas, sino del presupuesto anterior. Claro, que ya estaban pautadas. Y lo que está planteado es la reasignación de recursos, ¿no? Es decir, si yo tengo 100 pesos, vamos a ver cómo lo reparto para que le... Y a mí lo que yo no sé, eso sí no lo sé, yo se lo decía a Leandro la vez pasada, ¿quién hace la reasignación? ¿Si la hace el Ejecutivo o la hacen
los legisladores, ¿no? Yo creo que, viste que hay un intercambio entre economía y todos los incisos, ¿no? Sí. Es decir, todos los ministerios. Supongo que ahí el Ejecutivo alguna pauta de eso va a mandar. Pero por supuesto, sí. ¿No? El reordenamiento estructural del presupuesto, y por lo que yo entiendo, esta reconfiguración del gasto también es una reconfiguración de la política, como por ejemplo lo que se planteaba dentro del diálogo social, específicamente en infancia, ciertas transferencias, ciertas prestaciones, bueno, ver cómo unificarlas para que le llegue de una sola ventana ciertas cuestiones. Esa era la solución recomendación del diálogo social, ¿no? Creo que eso se va a hacer. Pero viste que todo está pautado, ojo, ¿no? No es que mañana vas a tener eso, ¿no? No, es... Hasta el 29, yo qué sé. Sí, sí. Por ejemplo, los 2.500 pesos que te tapan la mochilita de empezar la escuela, ¿no? No vas a comprar una mochila Zenit con 2.500 pesos, ¿no? Entonces, va a ser para todos los escolares en el 29. Yo creo que está bien la medida esa de unificar las transferencias, ¿no? Y además yo no sé cómo van a tomar esto del gasto social, que es una de las cosas más interesantes y positivas, que es que las unipersonales tengan derecho a seguridad social, sí. ¿no? Que me parece que eso es muy importante. Creo que va a ser por ley, tiene que ser por ley, eso no puede ser por decreto. Entiendo que sí. Entonces hay que ver si eso está y qué pasa con la oposición en eso, ¿no? Como varias de las pautas del diálogo social que después se tiene que transformar en decretos y en leyes. Leyes, claro. Y creo que hasta la rebaja la permitir que algunos se jubilen a los 60 años tiene que ser ley también. Exacto. Qué bueno que también la participación de Cabildo Abierto, bueno, da el indicio de que ahí hay posibilidad de ¿Viste lo que dijo Parrones? Con respecto. Que los votos van a estar a cambio de... Y otra vez vuelven con los viejitos de Domingo Arena. La corporación de... Claro. Eso en toda esta discusión, que ahora vamos, toda esta discusión de Dominico. De Dominico en la calle, ¿no? Una cosa dijo Maní Río, que fue... Sí, él estaba en contra de que participen. Y si participan, que tengan la garantía es que no tuvieron los que se fueron llamados a participar del 73 al 85 que terminaron presos. Brutal. Lo ¿no? escuchamos, sí. Entonces, va a haber una especie de chantaje, diría yo, para poder votar algunas cosas. O no, yo qué sé. Capaz que son, viste que a veces vos en política decís cosas que después sabés que las vas a negociar y no las vas a hacer. Exacto. ¿No? Entonces, pero es una posibilidad, ¿no? Después, yo no sé cómo... Bueno, vamos al tema de los militares. De los militares y los blindados, Mamba. Que son donados por Estados Unidos. Siempre, mirá que Estados Unidos siempre dona armamentos, no es una novedad. Que tenían como fin las misiones de paz. Exacto. ¿No? Podría ir al Congo, ¿no? Claro. Pero una de las cosas que está todo tan confuso, son muy confusas algunas cosas que se plantean a partir del gobierno, la comunicación del gobierno hacia la sociedad. Porque no se sabe si quién. Supuestamente están supeditados a la policía, ¿no? Los militares que participan. Segundo, esos aparatos, los Mamba son, ¿no? Tienen que ser manejados por militares que tienen la experiencia y que irían con un acompañante. Segundo, van a ir armados. Y si van armados, ¿qué van a hacer? En un incidente con un delincuente. Pero más me parece que es una señal. Yo creo que hay una lectura de todas las encuestas que hay a nivel de la opinión pública. La última cifra es 65 de desaprobación. 65 de desaprobación. 40% del Frente Amplio, de votantes del Frente Amplio desaprueban también el gobierno. Pero vos te das cuenta que hay... Entonces, ¿cuáles son los temas que a la gente le preocupan, no? Inseguridad, situación en calle, trabajo, ponele. Y que había otro, que incluso el gobierno manejó 4, no me acuerdo, pero grandes preocupaciones. ¿La salud? No estaban. Entonces,
Cuando voy a decir, yo trato de explicarme por qué esa desaprobación, y creo que hay dos extremos para explicarla. Una es el no votante del Frente, de Orsi, que es parte de ese 65%, no ve cambios en la seguridad, no ve cambios en la situación de calle, no ve cambios en su vida cotidiana. Vos fíjate una cosa, ¿sabes cuánto es el aumento de las jubilaciones mínimas ahora en julio? ¿Cuánto? 1%. Sí. ¿Sabes cuánto es 1%? En el caso que cobren los 20.000 pesos y algo, que son las mínimas, 237 pesos. Hay jubilaciones inferiores, ¿no? Es decir, que van a poder comprar un poco más de medio kilo de carne picada por el aumento que van a tener. Entonces, esas cosas en el votante que no votó a Orsi a partir de una concepción progresista, son las que miden, los progresistas también, pero digo, son los que miden, me roban la cadenita, me roban el celular, no puedo salir de noche porque andan a los tiros, salgo y me encuentro con la gente en la calle, tirada, yo qué sé. Entonces son esas cosas que hacen que el gobierno no pueda mostrar Y los otros, los del Frente, están descontentos desde una visión de izquierda. Estoy claro una cosa, yo pienso que el Frente Amplio es progresista, no de izquierda. La izquierda está dentro del Frente Amplio, pero no es el Frente Amplio de izquierda. Esa gente tiene un malestar muy grande desde Gaza, toda la situación internacional, cuando llegó a decir Orsi que no había preocupación por la presencia militar en el Caribe porque no se usaban bombas atómicas, no sé si te acordás de eso. Exacto, sí. Pasó tantas cosas que es verdad. Entonces, y que además hay una cosa que es importante, es decir, el Frente Amplio tiene, más allá de su programa, tiene una inercia en los sectores más de izquierda, esos 300.000 pico, que se perciben como una fuerza de cambio, y de cambios estructurales, ¿no? No de aumentar las transferencias, que no son cambios estructurales. Claro. Pero las transferencias vienen desde atrás, y también incluso el gobierno anterior creó el bono crianza, ¿no? Que es una transferencia que votó 50 millones de dólares, creo que nunca lo aplicó, nunca lo llegó a usar todo, ¿no? Que también es parte de la demagogia, ¿no? De la derecha. Pero entonces esa gente, vos no le puedes decir que estamos cambiando el país porque le doy 2.500 pesos por año a los escolares, o porque para el 29 van a haber 70.000 becas Butiá, ¿no? En la estudiantes secundaria, que eso es cambiar la sociedad uruguaya, ¿no? No le puedes decir eso. Entonces esa gente también está descontenta con lo internacional y con lo que pasa en política económica. No le va a gustar que sea una rendición de cuentas con incremento cero, ¿no? Porque además, yo digo bromeando siempre, la gente de la educación pide más plata, ¿no? El 6 más 1 está casi descartado. Ya lo dijo el ministro de Educación. De Educación. Y yo decía, bueno, está más plata, pero recibieron una camioneta de alta gama. ¿Qué mal quieren, no? Gané Claro. una camioneta de alta gama. Que además con todo el quilombo seguro aumentó de precio, ¿no? Es decir, ¿es esta la camioneta que dio vuelta a un país durante días? No, en serio, entonces hay una serie de... Claro, pero además yo escuchaba en tu entrevista con Andrade. Con el Boca Andrade. Hay dos tendencias que me parece en el gobierno que no explican. Una, siempre... Mira, el mundo es espantoso, está espantoso el mundo, es verdad. Ahora yo te pregunto, el mismo Boca lo dijo, cuando la formación del FA, el país, guerra de Vietnam, atentados a los comités de base, muertos estudiantiles, represión, todo, ¿no? Pero además yo me preguntaba, si la izquierda, claro, desapareció una especie de apoyo que había, que era el socialismo real, ¿no? Esa es la diferencia. Yo una vez decía, la Comuna de París fue en 1871, ¿no? Duró 90 días, ¿cuánto duró? 70 días. La hicieron mierda. Del 71 hasta el 17 en Rusia, la izquierda está en el peor de los mundos. Y sin embargo no abdicaron de sus convicciones. Entonces,
vos acá en esta situación, porque tratan mal, tenés que abdicar de tratar de cambiar estructuras en el país, Claro. ¿no? Entonces, ese me parece su problema. Eso es lo que sufre el militante de izquierda en el FA, que es el que va a conversar con la gente y a tratar de convencerlo. El que es formador de opinión, ¿no? Entonces, me parece que hay una pinza sobre el gobierno. Hay que ver cómo se resuelve eso, porque hay que resolverlo, porque no es bueno esto. Ya. Claro, hay que resolverlo. Y a otra cosa, y al frente que le falta relato. Le falta relato al gobierno, le falta un relato. Es decir, nosotros vamos hacia allá, pero vamos yo qué sé, a generar industria para que trabaje la gente que no termina secundaria y que son los jefes de hogar donde está la pobreza infantil. No hay mejor política social, y esto lo decía Story, ¿no?, que el trabajo. Entonces, ahora, ¿vos vas a resolver el trabajo exportándole commodity a la Unión Europea? No. Al EFTA, que ahora se bajó a Suiza del EFTA, ¿viste? Sí. ¿No? O al Transpacífico. No. Entonces vos decís, bueno, nosotros vamos a crear industria. Por eso le importa lo de la Estrategia Nacional de Desarrollo que está en discusión, ¿no? Pero además tiene que tener un planteo claro, porque cada vez que el gobierno, cada vez que tiene un problema enfrente, diálogo social. Yo quiero saber qué piensa de esto. No es preguntarle a la Cámara de Industria, pues la Cámara de Industria después te hace lo que te hizo en la OIT, ¿no? Igual que la Cámara de Comercio, te denuncian al país y te hacen la lista negra de 21 países, por cosas contrarias a que están nosotros, ¿no? Entonces, a veces hay que construir un relato y decir, bueno, acá la solución del país es crear industrias que obviamente no pueden ser un invento cualquiera, para dar lugar a esa gente que no termina secundaria, que cerca de la mitad que no termina secundaria, que no tiene trabajo, y que hoy en muchos casos es la base social del narco. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, hay que tener un planteo sobre eso que vaya más allá de tenemos un compromiso fiscal y lo cumplimos, la macroeconomía está bien, la inflación está bárbara, pero decime, ¿qué le digo yo a la gente esta que tiene que trabajar? Que además, y te termino acá y no quiero hablar más, que tenés problemas con el trabajo en las dos puntas ahora. Porque antes eran los que no terminaban secundaria, que no tenían preparación. Y ahora son los programadores que están quedando sin trabajo por la inteligencia artificial. Exacto. Entonces, tenés que repensar el país y plantearte una estrategia de desarrollo, vos como gobierno, vos como fuerza política, que la sometés a la consideración de la sociedad en un diálogo, pero tenés un planteo, no vas a preguntar qué va a hacer. No, a mí me parece insuficiente. El frente te escucha. ¿Y el frente qué tienen para decir? ¿No? Pues escuchar está bien, pero yo qué sé. Pues tenés que ir con algo. Claro. Y ver si, por ejemplo, si esa escucha modifica algo de tu accionar. Y seguramente modifique, ¿no? Claro. Yo quiero compartir con vos dos reflexiones, Popi. Una con respecto bien, como casi que te diría, pragmática del presente y bien vinculada a las últimas encuestas y un poco el estado de ánimo de los últimos casi 2 años, ¿no? Que me parece que el Frente Amplio como fuerza política, por más que tenga un congreso ahora, que me parece que ahora el congreso toma otra relevancia de discusión, tiene que hacer una pausa estratégica y realmente pensar cómo va a ser su táctica, ¿no? Y lo digo enfáticamente táctica, porque me parece que la estrategia va a estar marcada por el Congreso, pero me parece que ahora hay que decir, bueno, barajemos de vuelta y pensemos cuál va a ser la decisión política, porque pareciera que no está esa definición tomada, porque una cosa es lo que dice el Ejecutivo, otra cosa es lo que dicen los parlamentarios, otra cosa es lo que opina la gente que llegó a este gobierno, ¿no? Porque la gente parece que solamente fue un voto, pero no nos olvidemos que fueron elecciones donde se dieron vuelta por lucha, por militancia, que se juntó firmas, hubo referéndum, hubo plebiscito, y hubo gente que la pasó realmente mal con los gobiernos de la calle Pou y que fue la gente que estuvo jodida, que se movilizó en pos de eso.
Entonces, hay como ciertos círculos de poder y de decisión que tienen que todos reordenarse y decir hacia dónde se va a ir. O sea, ¿cuál es el objetivo? Te voy a interrumpir con dos cosas. La que dijo Lula y la que dijo Gerardo Caetano, ¿no? Opa. Que fue, el gobierno piensa más en complacer a los empresarios y a la derecha que en aquellos que lo votaron. Claro. ¿No? Y no lo digo yo, lo dijo Lula, lo dijo no por el gobierno uruguayo, lo dijo por el progresismo en general, ¿no? Y Lula utilizó una palabra más fuerte, dijo el enemigo todavía, ¿no? De complacer al enemigo y no a tu propia base. Y acá me parece que hay una cosa que tienen que... Porque además, si vos mirás la historia de la izquierda uruguaya que empezó siendo esto. Testimonial En parte, ¿no? ¿Cómo fue creciendo? En base a construir un relato, un horizonte, una cosa que entusiasmaba a gente. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que está faltando, aparte de que uno entiende las dificultades que tiene. Pero incluso, si uno tiene mayoría parlamentaria, hay que generar conciencia de los temas en la gente, independiente de que lo tengas o no lo tengas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, un diálogo social que surge porque todos sabemos que surge porque hubo un plebiscito de las jubilaciones que impulsó un debate que no quedó otra que proponer algo contundente. Después de que se genera un diálogo social donde se generan ciertos acuerdos, que bueno, después está toda la parte de cómo se genera todo, pero simbólicamente termina el diálogo social, casi que al otro día una mesa cerrada con ASAFAP para negociar durante 60 días a puertas cerradas algunas cosas. Es como que decís, doy un paso, retrocedo dos, ¿no? Es como eso simbólico y que se necesita para estimular a la gente, que a veces se da ese paso, enseguida se ve enveretado por un error. Sí, para con esta gente. Es otra cosa que también es una señal broma. El buque insignia del gobierno, ¿cuál es? La ley de competitividad. Que es para favorecer a los empresarios, ¿no? Que aparte es un mensaje que te dice hay que desburocratizar el Estado. Está bien, pero tiene cosas que lo veíamos la vez pasada. Que son complicadas también, porque tiene, los certificados para medicamentos y todas esas cosas se extienden a 5 a 10 años. Se elimina la potestad del Ejecutivo de fijar interacciones, que son impuestos a las exportaciones, que lo hizo el vallismo y hasta el Partido Nacional lo llegó a hacer en sus primeros gobiernos en la década del 50, del 60. Como tenían las retenciones los argentinos con sí. soja, bueno, sí. Para favorecer políticas públicas, sacar de ahí, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay señales, y esta señal de los militares en la calle, más allá de que vaya a terminar en eso o no, ya el hecho político lo generaste y molestaste a una cantidad de gente. ¿Quién te aplaudió? La oposición de derecha. Exactamente. ¿No? Popi, estamos llegando al final, pero quiero esbozar lo otro que te quería decir, que justamente vos mencionabas algo que para mí es clave, ¿no? Que es por ejemplo, las personas que precisan trabajar, básicamente. Fíjate que un programa que eran los jornales solidarios de antes, ahora se llama Uruguay Impulsa, que son sueldos de 20.000 pesos durante 4 meses, nominales. Se anotaron casi 140.000 personas. 36.000, ¿no? Gente desesperada por buscar un trabajo. Y me parece que hay un sujeto de la democracia que está sucediendo no solo en Uruguay, sino en el mundo de una cuestión de sociedades que se van pauperizando. Y me parece que los márgenes, o sea, el sujeto trabajador e industrial, ya no existe. Hay un nivel de deterioro. No existe para... Bueno, no existe como tal como lo conocimos. La lucha por el trabajo pero ya no en todas las maquiladoras que están en Asia, en Vietnam, en todos esos lugares. Claro, pero hoy en día en Uruguay... Las maquiladoras están en la frontera de México. En Uruguay, ¿cuántas personas están trabajando en una fábrica? ¿O cuántas personas están cayendo en una cuestión marginal? Pero eso es cierto. Yo lo que te digo no es tienen nada. Yo te digo es que... Eso cada vez más. Trabajo, porque esto lo construye alguien. Pero por supuesto, Popi, digo...
naturalmente, yo no digo, me corrijo, no es el mismo sujeto del trabajo, que la persona que va a buscar un trabajo no es la misma, el trabajo, la dinámica del trabajo no es la misma, la protección social no es la misma, y el acceso, o sea, que vos ganes, por ejemplo, 20.000 pesos, como decía Boca Andrade, y que 10.000 pesos vayan en el alquiler y que el resto lo tengas para vivir, bueno, los alquileres no tienen que ver con los salarios que se perciben y el trabajo ya no es el trabajo formal que nosotros conocemos de 8 horas todos los países dependientes y ordenadores, claro. Así que bueno, que me parece que para terminar, porque ya estamos pasaditos, es que hay una cuestión del margen de que me parece que no se esbozó cuando se tenía que esbozar, que fue cuando tenías que ganar una campaña. No se ganó una campaña diciendo hay una emergencia social enorme, se ganó diciendo gobierno de la honestidad. Así que bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes en Legítima Mañana. Muchas gracias, Poppy. Muchas gracias. Te veo. A todas y a todos. Muchas gracias, producción. Muchas gracias, caras y caretas. Que tengan un muy buen fin de domingo y que arranquen muy bien la semana. Descansen, que hay que trabajar y que hay que meterle para adelante. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Buscando por el polvo, buscando mi ansia. Tu risa me hace mal. Mostrate como sos, mostrate tus sentidos, todo el año.